Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un programa especial. Estamos en la casa del poeta Javier Echevarren. ¿Cómo le va, Javier? ¿Anda bien? Ando muy bien, ¿y vos? Bueno, muchas gracias por recibirme, ¿eh? Bienvenido. Es parte de la pandemia. La Máquina de Pensar está yendo a las casas de los poetas para hablar de sus libros. En este caso, estamos hablando del último libro de Javier Echevarren, que se llama Un viento sosegado. Son 50 sonetos. Javier Echevarren ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Fábula de un hombre desconsolado, que, bueno, a quien habla le gustó muchísimo y te dije, Es cierto. va a sacar Premonitorio, fue Sí, premonitorio. sí. No lo digo habitualmente y no lo digo siempre, pero en este caso, bueno, te lo dije, va a ganar algún premio. Y sacó el segundo lugar en el Premio Nacional de Literatura del 2016. También publicaste Desidia, Ruidosa Luz, que sacó mención en los Premios Nacional de Literatura del 2018. Y Cuerpo Roto en 4 puntos cardinales, que acaba de sacar, el año pasado, ¿no? Menciona los Sí, Premios vino, Nacionales de Literatura, ¿no? vino con un retraso, digamos, la premiación, pero sí, se comunicó no hace mucho. Sí. Claro, lo que pasa que en los Premios Nacionales de Literatura, ustedes ya lo saben, están con un ligero retraso de 2 años con respecto a lo editado. En este caso se premió en el 2020, lo editado en el 2018. Este año, en el 2021, eso es una linda noticia, se va a poner al día todo, y entonces a partir del año que viene, o sea, este año se van a dar 2 premios a los publicados en el 2019 y a los publicados el año pasado en el 2020, que es lo que correspondería. Y entonces ahí ya no voy a hablar más del retraso cambiario que tiene. Me entero ahora, buena noticia, sí. Sí, Me por- consta que estuviste atrás del tema. sí, estuve atrás del tema, estuvimos juntando firmas durante mucho tiempo, lo presentamos varias veces, hicimos expedientes y al final, por suerte, la Dirección Nacional de Cultura, Nicolás Der, el encargado, el director del área del Instituto de Letras, me dijo que este año se va a laudar ese retraso. Pero bueno, también Javier ha tenido otras publicaciones en el extranjero, en Perú, y ha sido en España, y fuiste traducido por varios traductores, entre otros Jesse Lee Kercheval, que publicó La fábula del hombre Exactamente, desconsolado. mi segundo libro, Fábula de un hombre desconsolado, Jesse Lee Kercheval lo tradujo y se publicó en Estados Unidos, y por Action Books. Dale, lo cual es una cosa sorprendente. Aparte fuiste a Estados Unidos. Fui, hermosa experiencia, una especie de mini gira, y pasamos por algunas universidades y librerías, eventos en algunos bares. La verdad que fue maravilloso ese viaje, todo organizado por Jesse Lee. ¿Y vos pero leías en inglés? Yo leía en castellano y Jesse en inglés. Ah, mirá vos. Yo decía alguna bobada en mi pésimo inglés, la gente se reía con eso y leía en castellano, sí. Y aparte fueron otros poetas, ¿no? ¿No fue Virginia Lucas también? En ese viaje en concreto estaba Virginia Lucas también, sí. Y después tuve una segunda visita a Estados Unidos, auspiciado por una universidad, y estuve en Lexington con un poeta que tradujo también algunos autores uruguayos, y participé de alguna actividad más. Pero esa gira sí estuvo Virginia Lucas y estuvo Jesse Lee Kercho. Bueno, algo que yo te he comentado de tu poesía, digamos, o de los libros que he leído tuyos, es que cada libro viene algo diferente, ¿no? O sea, con distintas formas de abordar la poesía. Algo de ello dice Silvia Guerra en el prólogo de Un viento sosegado, 50 sonetos, y también, Gerardo Ciancio en la contratapa habla más bien de la larga tradición que tiene el soneto. Para aquellos que no lo sepan o no lo recuerden bien, un soneto, tiene 14 versos, un soneto tradicional, ¿no? 2 cuartetos, ¿no? Y 2 tercetos. Y después hay una cosa que siempre me cuesta mucho decirla, que es Endecasílabos. los endecasílabos. Los versos son en general endecasílabos. Exacto, en general son endecasílabos. Y después hay todo un sistema, digamos, de asonancias o consonancias dentro, ¿no? O sea que
primer verso tiene que rimar con el cuarto y el segundo con el tercero, algo así. Hay toda una estructura así de cómo debe fluir la rima, digamos, al final de cada verso. Y en general es una estructura bastante predeterminada, con algunas libertades, digamos, para el autor. Sí, hay libertades internas de estas rimas que yo dije, no son estrictamente así, digamos, no siempre son así. Y de hecho en Un viento sosegado tampoco se cumplen todas así. Y incluso hay acá hay un soneto que tiene 16 versos. Bueno, sí, creo que hay más de uno, sería un soneto con estrambote, se le llama estrambote a esas líneas adicionales que van al final del soneto. En general el soneto conduce hacia un desenlace, el último verso ocupa un lugar muy importante en el soneto, y entonces el soneto con estrambote todavía potencia eso, porque claramente hay dos versos que se separan del resto y que van a ocupar un lugar central en ese desenlace o final Claro. del texto. Bueno, yo me di cuenta de uno porque es uno justo que hablaba de los meses, ¿no? Entonces va mencionando los 12 meses. Resumen del año. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Mencionan cada verso un mes y al principio tiene 2 versos y al final tiene otros 2 versos más, o sea, tiene 16, ¿cómo puede ser? Exacto, resumen del año es uno, y para Giselle es otro que tiene estrambote, y estoy intentando recordar si hay alguno más, pero si era más de uno seguro. Bueno, a esta forma del soneto se le llama verso encofrado también, bueno, estaría entre los versos encofrados, en el sentido de, como ocurre en la construcción, algo que está encofrado, que son formas, en principio, como muy rígidas, o muy Exacto. firmes, o muy sólidas, y todo lo contrario en principio, y visto desde afuera, todo lo contrario con lo que podría ser el verso libre, que supuestamente, bueno, estamos más acostumbrados al verso libre, yo qué sé, piensen en Mario Benedetti, o piensen en Idea Vilariño, o piensen en otros, hay muchísimos escultores del verso libre, aunque una vez Benedetti dijo que el verso libre no es libre tampoco, ¿no? Sí, el verso libre sería justamente la oposición a este tipo de estructura, que son más rígidas, que tenés que seguir determinada estructura en cuanto a la cantidad de sílabas, el lugar de la rima. Incluso puede llegar a ser muy severo en cuanto a que la rima tenga que ser consonante, y si no es consonante, que en todos los casos sea asonante. Entonces, sí, el verso libre, de hecho la expresión verso libre entiendo que es por oposición a este tipo de estructura tan rígida. Bueno, pero Benedetti decía que el verso libre no era libre en el sentido de que el verso libre, digamos, también está condicionado por su ritmo, por su melodía, por su musicalidad, etcétera, exactamente. etcétera. El silencio sigue ocupando lugares muy centrales, muchas veces hay rimas internas, sí, sin lugar a duda el verso libre no es libre. Y Benedetti tiene también sonetos escritos, ¿no? En general, los poetas en algún momento por lo menos jugaron con la forma del soneto, en algunos de manera muy, muy escasa, pero otros han publicado libros, y el propio Benedetti tiene textos publicados. Sí, bueno, porque ahí está el desafío de algo que es aparentemente tan antiguo y que va contra los aires, digamos, del siglo XX, los aires contemporáneos, o por lo menos a fines del siglo XIX, que es esa idea de, bueno, voy a buscar aquello que está, que es muy sólido, muy firme, y que me condiciona, me predetermina en cuanto a tratar de crear dentro de unos límites muy precisos, aparentemente, bueno, son muy precisos, y cómo dentro de esos límites tan precisos igual se puede encontrar la libertad. Sí, creo que es parte de lo fascinante que tiene la escritura del soneto. En la lectura obviamente se disfruta mucho el descubrimiento de algunos juegos que hace el autor, pero el autor durante el proceso creativo también lo disfruta mucho, ese desafío de someterse a una estructura tan rígida, y a su vez de buscar significaciones ocultas, también explícitas, otras menos explícitas, y de construcción total de sentido a partir de todas esas cosas que están pasando e interactuando. Es muy divertido. Además. Puede haber una cuestión como de restricción, ¿no? Hay una cuestión de restricción que a veces puede ayudar a la creación, ¿no?
es tal cual porque de alguna forma hay unas reglas de juego que son estrictas, que hay que respetar, pero eso mismo establece un límite para la acción y posibilita cosas, ¿no? Posibilita todo lo que está dentro de ese límite y de alguna forma maximiza la creatividad, porque tengo que construir en base a esas reglas tan estrictas, ¿sí? Pero Javier, ¿no pasa también otra cosa? Ahora me pongo del otro lado. Que la construcción de un soneto y de repente formalmente queda... primero, la construcción de un soneto, como toda forma ya predeterminada, va generando su propia... va generando creatividad o productividad, sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, no puede ser que uno haga un soneto y que diga, uy, me quedó bárbaro, y lo vea y después diga, esto está hecho en piloto automático. O sea, cuando uno tiene mucha oficio haciendo sonetos, también pueden salir en piloto automático, algo que es tan difícil en principio de afuera, ¿no? Pero me acuerdo, alguien, ahora no me acuerdo quién, me dijo que si vos te pones a escribir haikus, por ejemplo, y en un momento ya agarrás la maquinita, tu mente agarra la maquinita y empezás a escribir haikus, tuk, 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 te van saliendo, y entonces después tenés que darte cuenta cuáles son aquellos que tienen, ¿no? Una flecha con fuego y cuáles son los que son una flecha que no tiene nada adelante, ¿no? Sigue siendo arte y por lo tanto tiene un componente de disciplina y sí, una vez que se domina la técnica, la disciplina, se podría escribir. Yo siempre cuento que escribí hasta algún poema sobre la torta pascualina, porque efectivamente hoy puedo decir que puedo escribir sobre cualquier cosa. Eso no quiere decir que lo que escriba sea bueno. Y con el soneto y con cualquier tipo de estructura que haya que respetar, sí, creo que pasa eso. Perfectamente uno puede desarrollar la habilidad y escribir cosas que pueden tener sentido incluso, pero no por eso ser significativas o tener valor creativo, digamos. Valor poético sería. Valor poético, sí, valor artístico. Poético, sí, valor artístico, claro. Porque en el hecho de que puede ser eso, puede haber de hecho pasó, no pasó ahora en el siglo XXI, sino que pasó con los comienzos o el éxito que tuvo el soneto en la literatura española, ¿no? O sea, de caer en el malabarismo espectacular de la forma, ¿no? Que la forma lleva ese malabarismo y que uno diga, está impresionante, pero si no lo leí no pasa nada. Creo que es un típico debate, sí, de que una vez que uno domine la forma, puede perderse, digamos, en ella y termina siendo un juego de acrobacias con las palabras. Y sí, hay versos en decasílabos, hay rimas perfectas, pero en su conjunto no termina de haber un texto, digamos. Y sí, está el desafío de construir algo a partir de eso, sí, sí. Por eso no, yo quiero decir que también hay límites como internos, invisibles en el propio soneto para evitar las trampas del soneto. Por ejemplo, otra cosa, el hecho de que el desenlace final tenga una fuerza tan importante, también uno después también agarra la maquinita y puede en algún momento hacer todos desenlaces, ¿no? Que quedan bien, atención, y que el soneto funcione y todo, ¿no? Pero que no tenga esa visceralidad que todo el mundo a veces le gustaría que tuviera, ¿no? Es un riesgo, pero creo que ese riesgo está en cualquier texto, ¿no? Claro, que uno encare, porque no un texto de valor no es un conjunto de palabras insisto, ni siquiera es un conjunto de palabras con un determinado sentido, debería ser algo más, sí, sin duda. Sí. Y en el caso de soneto, sí, también me ha pasado de escribir a partir de un desenlace que imagino, y puede resultar a veces bien y a veces no bien, pero es uno de los posibles recursos, sí. Una de las cosas que aparece en Un viento sosegado es que hay varios sonetos que tienen humor, por ejemplo, que también en principio, bueno, eso es una cosa personal mía, subjetiva totalmente, pero uno dice la palabra soneto y da la impresión que en general es algo, bueno, de peso, ¿no? Es algo decantado, ¿no? Tiene, ¿no? Son estereotipos, digo Sí, atención, pero hay una tendencia a lo marmóreo, lo que fuere, o a lo, digamos, a la delicadeza de filigrana espectacular, pero no al humor, ¿no? Creo que el tema de ser una forma, digamos, clásica puede llegar a denotar eso, pero también es verdad que hay toda una tradición en cuanto al soneto humorístico, sí. Y justamente creo que una de las formas que tiene el poeta de demostrar habilidad
en la creación del soneto es la capacidad de manejar la ambigüedad, la ironía, incluso el sarcasmo, y eso creo que es parte de lo que un buen sonetista, digamos, debería lograr con esos recursos que no tan limitados y ajustados a forma, además lograr significaciones con el doble sentido, con la ambigüedad, la ironía, el sarcasmo. Sí, pero vos en un momento creo que haces un soneto de mierda, ¿no? Un poema de mierda, sí, Un es poema. cierto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué me decís? Porque es también el tema de las palabras que supuestamente entran en un soneto, ¿no? Digamos, hay también un preconcepto, digamos, en ese sentido. Sí, bueno, también creo que es la otra polémica, hasta dónde asistirse directamente de los OEs. En este caso hay dos textos únicamente, por lo que recuerdo, que me asisto, digamos, y recurro a los OEs y a lo que generalmente se llama mal gusto y yo qué sé, que puede ser un poco, sí, chocante en relación a la forma, pero también es una de las formas es uno de los recursos, digamos, del que debería ser un buen sonetista. No abusar de eso y lograr un determinado efecto y crear, insisto, una obra de valor. Muy bien, pero digo, también hay sonetos muy románticos aquí en Un viento sosegado, son 50 sonetos. Esto es una última pregunta antes de ir al otro bloque. Es el hecho de poner 50. No sé si no eso también es otro límite formal, porque yo pensé también, de repente, para hacerlo súper parejo, capaz que tenían que ser 47 o 51. ¿Por qué 50? ¿Viste? Porque, no sé, lo pensé, que Sí, sí, podía tal haber cual. podía haber el riesgo de poner otro más para... Y ahora cuando poner uno en el medio que ese no nadie lo va a notar y así llegamos a 50. Bueno, efectivamente, la primera precisión es que en realidad son 52 sonetos. Ah, bien. Ocurre que el prólogo y el epílogo no los cuento como tales. Pero Que es un prólogo y epílogo a cargo del autor y que es un soneto. que son sonetos, exactamente. El prólogo y el epílogo son sonetos en realidad. Y entonces, si contáramos esos dos, serían 52 en total. Entiendo que tiene varias explicaciones. Una es que soy un poco no, soy obsesivo y creo que esa idea de encontrar un número redondo me sentía más cómodo yo. Y la otra es que mi libro de haikus son 100 haikus. Ah, sí. Ruidosa luz, ¿no? Ruidosa luz son 100 haikus y entonces también me gustó de alguna forma, como es una, digamos, continuidad en cuanto a la adhesión a una forma muy estricta, me gustó esa idea de que había 100 haikus y ahora hay 50 sonetos. Así que viene más bien por ahí. Muy bien, vamos a la pausa y después de la pausa seguimos aquí, amigos, por Radio Uruguay desde la casa de Javier Echevarren. Yo tengo pilas haikus. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Estamos conversando con Javier Echevarren, Un viento sosegado, 50 sonetos. Esto está editado por Yau Gurú, amigos, con un, siempre digo lo mismo, pero en este caso es precioso diseño de tapa de Macachín, de Gustavo Wojciechowski, y realmente está muy muy lindo y continúa también por una tradición que tiene Echevarren, que por lo menos que es azul, ¿no? Hay mucho azul, como había en Ruidosa de Luz, ¿no? Había, sí, había. En Ruidosa Luz sobre fondo blanco, pero había sí algún color similar a este. Y en Cuerpo Roto en 4 puntos cardinales, sin duda había un color Azul también, sí, sí, sí. muy sí. similar. Sí, me acuerdo. A este sí, hay cierta continuidad y eso. No sé la verdad si es adrede. O que lo vea a usted azul, Pero, como, sí. como poeta, ¿no? O Sí, sea, soy o te ves a su lado. a su lado, no, te ve blue, te ve muy melancólico. Más blue, sí. Quiero decir que entre los 50 sonetos, bueno, me decías a mí fuera de micrófonos y también habías escrito por ahí que hace mucho tiempo que estás escribiendo sonetos y en realidad cuando juntar esos 50 tampoco fue que hiciste 50 para llegar a 50, en fin, sino que hubo una gran selección, simplemente te diste cuenta que ya estaban esos sonetos. Sí, la realidad es que yo estaba pensando más, y de hecho lo habíamos hablado en algún momento contigo, en dar un paso hacia la narrativa y hacia la prosa, y me encontré con que tenía muchos sonetos escritos, y no recuerdo honestamente cuándo empecé, sé que de alguna forma yo
como comentaba hoy, disfruto mucho escribiéndolos y tengo como mi propio taller literario autogestionado, dirigido y en el que solo participo yo mismo ¿Ah, y sí? de alguna forma me desafío a escribir cosas o temas y los sonetos siempre no, pero muchas veces obedecían a ese tipo de cosas. Bueno, voy a trabajar sobre rimas, sobre estructura, bueno, como cuando escribí liras, por ejemplo, o los propios haikus. Y entonces me encontré con que tenía muchos sonetos y dije, debería publicarlos porque nada, para tener un libro sobre otro tipo de formato me parecía que era interesante. Ya tenía de verso libre, ya tenía de haiku, ya tenía de temas un poco más sociales, ya tenía un poco de temas más ¿Cuáles más amorosos. sociales? Desidia, bueno, sí, fábula, no sé, es más Sí, introspectivo, sí, sí, no sí. sé cuál es la Bueno, pero palabra. fábula hace algo que aquí lo haces también, aparece no en todos los sonetos, que es la idea de que en el poema vas a contar una historia o vas a Sí, contar desde un punto de vista de un personaje o de varios personajes. De repente hay un desarrollo, obviamente como pasa en la narrativa, bueno, como pasa en cualquier acto literario me parece, siempre hay una combinación de lo totalmente. autobiográfico y de lo metaliterario. No nos pongamos muy serios, pero en realidad uno escribe de las cosas que les pasaron, aunque te haya pasado por la imaginación solamente, y de las cosas que que has leído, ¿no? Digamos, uno se va nutriendo de la vida y de los libros. Y acá en este poemario aparecen muchos poetas mencionados. Hay muchos que están mencionados, por lo menos en la dedicatoria, pero también dentro del poema de alguna forma están referidos sus poéticas. Sí, es que cuando entré a justamente darle forma al libro, que ya lo contaba hoy, empecé a recopilar textos. Algunos me parecía que no tenían la calidad suficiente, otros me parecían que sí, otros necesitaban edición, otros estaban, entendía yo, perfectos así como habían surgido. Cuando me puse a hacer ese trabajo de reunirlos y convertir en un libro, un conjunto de sonetos, que además escribí algunos, digamos, especialmente para el libro, me di cuenta que era una linda oportunidad como sí, de homenajear, por ejemplo, mencionar a algunos amigos o mencionar algunas situaciones, y como Aparecen que se fue dando naturalmente, Bocha digamos. Benavides y Walter Ortiz de Ayala. Hay varios poemas, varios sonetos dedicados a ellos, pero dedicados al poeta, ¿no? Como un ser anónimo, ¿no? Sí, como que de alguna forma también tengo ya una trayectoria o experiencia y nada, y sonetos que hablan directamente de algunas participaciones en eventos literarios, en Ah, ciclos la ronda. poéticos, y exactamente la ronda, caramelos y pimientos, o sea, de alguna forma es un siguiente paso en la trayectoria de ese poeta que está hablando, sí, a veces de otros, a veces de sí mismo, a veces obviamente cosas más proyectivas, digamos, hay de todo, pero sí surgió, digamos, naturalmente que encontré la oportunidad de mencionar aspectos de mi entorno importante, por ejemplo, algunos poetas. En el caso del Bocha Benavides y de Walter Ortiz de Ayala, yo había asistido al taller literario de Walter Ortiz de Ayala y a través de él conocí al Bocha Benavides y bueno, tuve la suerte de poder interactuar con ellos y ellos llegaron a conocer mis primeros textos. Y nada, sentí que era bueno justamente en unos sonetos que hablaba sobre la actividad poética, mencionarlos y dedicárselos. Sí, sí. En el caso de Bocha Benavides, alguien que, digamos, que también iba cambiando de camisa, ¿no? En cada libro, digamos, ¿no? Que tenía esa idea de que había que cambiar de estilo, de estética, en cada, no sé si en cada libro, pero de tener muchas estéticas. Sí, muy prolífico y además muy generoso con quienes éramos jóvenes cuando hace unos años. Fue una persona muy abierta a comentar y bueno, y él escribió la contratapa de mi libro de haikus, la escribió el Bocha Benavides. Este, y aparte, no sé, conectándome con personas del exterior y eso. Y ese comportamiento, o sea, que tuvo conmigo, me consta que lo tuvo con mucha gente. Fueron personas muy generosas realmente con quienes empezábamos a escribir. Hay, yo te decía, unos sonetos
que me hicieron acordar aquella fábula del hombre desconsolado, en el sentido de que voy a agarrar la poesía y voy a contar una historia Bueno, sí. o la interna de una historia como si fuera un personaje. Se llaman sonetos funestos y están en la página 53 y ahí lo que hay, esa voz lírica va contando toda una historia incluso dramática, ¿no? Sí. Y en una relación con la amada. ¿Lo puedes leer? Los leo, sí. A todos, son varios. Tal como son 5. Tal. Tal como dijiste, en realidad es una forma en la que yo me planteo también la poesía y es intentar que cada texto en sí narre una historia. O sea, de hecho me los planteo así cuando los estoy escribiendo. O sea, me gustaría que ocurra algo y que haya finalmente un desenlace en relación a ese nudo, a esa cuestión. O sea, perdón, digamos, la poesía a veces puede ir hacia el lado interior y hacia el espesor del momento, del instante, Claro. como puede ocurrir en los haikus, por ejemplo, pero Exacto, los haikus son más expresivos, claro, digamos. pero en este caso no, en este caso la idea de decir, bueno, como si nos metiéramos en la cabeza de un personaje y ese personaje hablara poéticamente. Exacto. Y bueno, y acá lo que hice es, digamos, de alguna forma narrar una pequeña historia a través de 5 sonetos. Una historia de amor. Bueno. Sí, no sé, usted, la audiencia juzgará. Se llaman sonetos funestos. Aquella noche que quise matarme, entraste al dormitorio de improviso, te acercaste y me pediste permiso antes de tomar mi mano y besarme. Sobre la cama yacía mi carne, un pedazo de silencio macizo, un lugar desolado e impreciso, con la penumbra actuando de gendarme. Las tristezas que había atesorado empezaban a vencerme en secreto, en un combate feroz y callado, de un modo tan atroz como discreto. Si aquella noche no hubieses llegado, hoy no estaría vivo este soneto. 2. Nunca te confesé que tu llegada fue tan inesperada y oportuna que logró dilapidar mi fortuna, la escasez por años acumulada. El arma había sido disparada por un niño que compartió mi cuna, la bala se hizo adulta y ninguna desesperanza fue más anhelada. Mi derrota no se dio por vencida, un inexplicable golpe de suerte con tu llegada cambió la partida. Desde entonces mi tedio se divierte, fue naciendo el instinto de la vida, fue muriendo la pulsión de la muerte. 3. No lo advertiste, pero fui cambiando, y se volvió sarcasmo la ironía, y tomó distancia a la cercanía, mientras la dicha me iba intoxicando. Dichoso y perverso me fui alejando de cada carencia de mi apatía, con la cadencia de mi poesía, y la vanidad se hizo con el mando. La desidia dejó paso al apuro, decidí remover todo lo fijo, y resolví revolver en lo oscuro. El tiempo disipó el acertijo, fui tan cruel que nos dejé sin futuro, fui tan cruel que asesiné a nuestro hijo. 4. Encontré mi sitio, cual ciudadano, de un estado tan intenso y extenso, que puedo afirmarlo y no me avergüenzo, porque soy profundamente mundano. Del arte de vivir soy artesano, enfrento sin temores al disenso, advierto en cada final un comienzo, y cultivo flores en un pantano. Conozco las rutas de mi rutina, y el sexo con amor amordazado, se mantiene tu olor en mi retina, y en cada cosa que hago he notado que un niño sin padre me determina, que un niño siempre llora en mi pasado. 5. Me han dicho que te han visto últimamente, delgada, descuidada, abatida, y que una sonrisa descolorida improvisas de forma displicente. Un pensamiento se vuelve insistente,
y se propaga una imagen prohibida, una visión malvada es bienvenida, y no habrá distracción que la amedrente. Intuyo algunos signos alarmistas, ni siquiera el sueño logra aplacarte, y en sus tinieblas vislumbro tus pistas. Un sentimiento de culpa me parte, pues yo no estaré para que desistas, si alguna noche quisieras matarte. Muy bien, después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Javier Echavarren. Él nos leíste en el bloque anterior Los sonetos funestos. Unos sonetos funestos que cuentan una historia desde un punto de vista como si fuera, bueno, un narrado en primera persona de un personaje lírico que va contando toda una historia y en la cual yo te escuchaba y pensaba que eso funciona también, son 5 sonetos todos encadenados. Exacto. Habría que ver si funcionan cada uno por separado. No lo sé, son preguntas que uno se puede hacer en torno a un poema, de la misma forma que de repente hay poemas que un verso funciona impresionante y los otros funcionan bárbaro, pero no funciona, no sé, es decir, es algo que tiene la poesía, que es la capacidad, digamos, de dividirse, ¿no? De poder dividirse. En este caso estás haciendo lo contrario, ¿no? O sea, tratar de buscar una forma que es independiente y acumularla para contar una historia que es mayor que cada uno de esos sonetos. Sí, creo que en este caso además, y lo advierto ahora que pasó en otros, creo que tenía claro el inicio y el final y no tenía más nada claro, y a partir de eso construí una historia, porque nada, en los sonetos funestos, como leí recién, está esa idea del suicidio, que en el primer caso es el del narrador, sí, y finalmente es el de su ex amante. Creo que tenía esa imagen. No creo que funcione estos sonetos en particular de manera aislado cada uno, no. Sí, bueno, tiene versos interesantes, pero sí, no, es una historia. Sí, es una historia, de la misma forma que en algún soneto le agregaste el estrambote, esos 2 versos para lograr. Lo que quiero decir con esto es que estás experimentando con la acumulación de sonetos. Sí, exactamente. ¿No? Contando una historia. Entonces es otra utilización del soneto que, no sé, yo no soy un experto en el soneto, pero no creo que sea tan habitual esa forma, ¿no? Entre otras cosas porque es muy costoso hacer sonetos y hacer 5 y que vayan contando una historia es difícil. Yo no soy experto tampoco, aunque los escribo, pero hay antecedentes, ¿sí? Y particularmente Horacio Cavallo, el autor uruguayo, que además bueno, en realidad hay un conjunto de sonetos justamente que están dedicados a él y a Fernando Foglino, y Horacio tiene todo un libro donde construye una historia en base a sonetos, inspirado en un autor argentino, sí, que tiene un libro en base a sonetos. Mairán, ¿no? De Pedro Mairán, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el caso de Un viento sosegado también aparece la pensión de animales. Tengo que decirlo, agradecer públicamente a Javier Echavarren que tuviera esa deferencia, ¿no? Ese signo de lectura muy extraño, que muy pocas veces, bueno, a mí nunca me pasó obviamente, de que alguien escriba una novela y que un lector, en este caso Javier Echavarren, genere un soneto que es independiente de esa novela, pero que toma los personajes o toma un poco del aire de esa pensión para hacer el soneto del ángel borracho, ¿no? Sí, justamente, sabes que no recuerdo exactamente qué lo disparó. O sea, yo leí el libro y efectivamente escribí este soneto. Tengo la impresión de que fue inmediatamente del final, que había algo en relación al final del libro que me había impresionado y motivado a escribir el soneto. Y sí, como vos bien decís, tomé los personajes y el ambiente, digamos, de aquella pensión. Y nada, lo incluí porque me parece un soneto logrado, digamos, así que sí. No, y aparte, digo, en este caso, de todo lo que hablamos en el bloque anterior, se cumple lo mismo, ¿no? O sea, sonetos donde se va contando una historia, donde no hace falta conocer
mucho de los personajes porque es una historia como emocional, ¿no? O sea, lo que se quiere comunicar es una emoción, pero a través de una historia. Digo, estoy repitiendo mucho la palabra historia, una narrativa, pero es raro hablando de poesía, ¿no? Y precisamente en este caso entiendo que el soneto funciona de manera independiente al libro. Totalmente. Claramente habla de los personajes del libro y la situación del libro, pero puede existir Sí, no hace de falta manera que independiente nadie lea al La pensión libro. de animales para comprender este soneto. Vamos a tomar tu palabra. No es necesario que nadie lea Exactamente, no es necesario que la Pensión de lean, animales. pero ahora van a escuchar cómo se llama, El ángel borracho se llama el soneto, que dice así: es un ángel del Dios de los mezquinos, borracho de oraciones y lamentos, no deja de beber los pensamientos de los tristes y toscos inquilinos. Ya no combate contra los cretinos que habitan los rincones más mugrientos de una oscura pensión cuyos cimientos padecen los temblores del destino. Porque vivir es un veneno amargo, un veneno lento, seco y profundo, pero hoy con rebeldía, sin embargo, se eleva fastuoso y nauseabundo, sus torpes alas vencen el letargo y al salvar a Laura salvan al mundo. Muy bueno, y bueno, te agradezco nuevamente porque realmente son cosas asombrosas que ocurren con la literatura y son alucinantes, realmente alucinantes. Un viento sosegado también tiene dedicado a Eduardo Curbelo, bueno, aparece varios, ¿no? Aparece, bueno, A Martín María Matos. Martín Matos, aparece también Isabel de la Fuente, aparecen varios otros poetas. Y la idea también hay otro poema que yo lo señalé aquí, que es que hay una cuestión como a veces autobiográfica, o por lo menos de contar una historia, de nuevo vuelvo con la historia, en la página 71, El sonetista. Vos pusiste un prólogo, el prólogo a cargo del autor, donde de alguna forma te definís, y hay un epílogo pidiendo disculpas, en fin, a la manera borgiana, ¿no? De que, bueno, que capaz que la macaneaste, en fin. Y en el sonetista hablas también de una historia. Bueno, de hecho, todo ese juego de la recopilación del texto, yo me estaba imaginando que el libro tenía que llamarse algo así como El sonetista, y que el sonetista era el que estaba contando estas historias. Claro. Como la fábula del hombre desconsolado era el hombre desconsolado que contaba. Exactamente. Sí. Pero, y nada, porque obviamente todo lo que narra, lo narra en forma de soneto, y de hecho, bueno, hay algunos que son como más reflexivos sobre la importancia que tiene el soneto en su vida, que es bastante evidente que tiene que ver conmigo y la importancia que tiene la poesía. Y nada, fue Gerardo Ciancio el que me ayudó y tuvo la idea de que pudiera estructurar el libro en partes, ordenarlo un poco más, y que buscaran los versos un título mejor que El sonetista. Y nada, tenía razón Gerardo, así que muchas gracias Gerardo. Y nada, pero claramente ahora voy a leer El sonetista para que entiendan toda mi preámbulo. El sonetista. Son 2 sonetos. 1. Combina una mujer con esperma y obtiene un párvulo desatinado, que crece precozmente horrorizado, urgido por la ausencia sempiterna. Adolescente, su dolencia merma, con erudición es maleducado. Hurgando libros, vióse encarcelado en la alegoría de la caverna. Agnóstico de amor, locuaz, intenso, a los nudos y extremos es proclive. Encontróse plácido en el disenso, encontróse plácido en el declive. Contiene la asonada del silencio, con versos que sonetamente escribe. 2. Más tarde es un adulto irresponsable, un niño de sagaces garabatos, con diatribas contra los timoratos y apologías de lo ingobernable.
Idólatra, hermético e intratable, se burla el espejo de los retratos, pues abandona a sus hijos no natos, su indolente ascendencia es la culpable. Memorable es el olvido que empieza a convertir en canciones el grito. Hoy el pasado es como un arma aviesa y el futuro su lugar favorito. Es dichoso a su modo en la incerteza. Vivir es un soneto nunca escrito. Bueno, me quedé pensando con la palabra sonetamente, ¿no? Sí. Que no siempre las palabras, no sé si inventadas o derivadas, cuajan bien, ¿no? Pero en este soneto a mí me pareció que cuajaba perfecto porque está narrando de nuevo y en tercera persona, no es en primera persona, ¿no? Está narrando la figura, el perfil, digamos, muy extraño de este sonetista, ¿no? Que está muy perfilado como personaje y que era ese el que supuestamente escribía todo el libro, ¿no? Hay también poemas que son muy clásicos, de una factura muy clásica y que también y muy románticos, digamos la palabra. Sí. Echavarren es un hombre romántico, por ejemplo, en Ensoñación, que está en la página 48. Sí, comentaba recién que el libro está estructurado en 3 partes. Uh-huh. Y la segunda son, sí, todos textos que podemos catalogar, clasificar como románticos. Y la verdad que en esa parte del libro están mis textos favoritos. Me parece que para mi gusto, lo mejor del libro está más bien ubicado en esa sección. ¿Me dijiste qué página, perdón? 48. 48. Ensoñación. Despertar juntos y seguir despiertos, abatir el pasado y el futuro, admitir el presente sin entuertos, desvestirse de color en lo oscuro, odiar con ternura, con desaciertos, procurar lo intenso, situar lo impuro, querer tristemente, como inexpertos, pretenderse de modo prematuro, preguntar las preguntas prohibidas, responder con reserva, desafiarse, desangrarse en palabras las heridas, abrazar el dolor y abandonarse, derrotar ausencias y despedidas, dormir juntos y nunca despertarse. Muy bien, este era el poema Ensoñación. Es cierto, sí, que hay un aliento amoroso también en los poemas, pero también hay partes en donde hay la parte más barroca o más oscura, ¿no? Ahora estoy pensando. Hay varios oscuros y lúgubres, claramente, no solo los sonetos funestos, sí. Hay otros más irónicos. No, pero hay uno que está jugado claramente, digamos, a lo barroco en el sentido de lo pútrido, ¿no? En el sentido de lo que ya está... Pensé que decías por el lenguaje, porque el sonetista tiene algo de barroquismo, ¿no? De utilizar algunas palabras un poco arcaicas y eso. ¿Vos decís odio este soneto, capaz? No, hay uno que se llama pútrido. No, soneto pútrido, decís vos. Directamente, sí. Está en la página 26 y juega con esa cuestión también barroca de la carcoma, ¿no? De lo que se está a punto en el punto final de la decadencia, ¿no? A punto de derrumbarse. Exacto, soneto pútrido. Me destrozo el cuerpo, mas aborrezco cada astilla sangrante de pasado, cada gajo del futuro frustrado, la fetidez de un presente grotesco. A mis propias entrañas me parezco, a mi propio corazón disecado. Soy un roñoso temor derramado, soy el inmenso dolor que merezco. Un silencio deviene del estruendo de mi juicio agotado y corrompido, de mis huesos con asco me desprendo, la carne se va pudriendo de olvido y el hedor del alma se va extinguiendo, solo quedan palabras sin sentido.
Muy bien, es un soneto barroco, barroco por lo menos en la temática, ¿no? En la temática y Es y pútrido sin duda. es pulido, bueno, y clásico también, clásico y barroco. Muy bien, Javier Echavarren, Un viento sosegado, 50 sonetos. Esto se puede adquirir en las librerías, ya está distribuido donde habitualmente distribuye Macachín, y si no, se contactan con el propio Javier Echavarren, que tiene presencia en las redes. Es un poeta sonetista, pero es un sonetista con redes sociales. Y fotógrafo amateur. Ah, y fotógrafo, sí, sí, muy buenas las fotos de las nubes que saca Javier Echavarren, y ahí tenemos una coincidencia también, porque durante yo mucho tiempo me impuse como proyecto sacar fotos a una nube por día, digamos, aproximadamente durante un año y medio lo hice, y me encantó, digamos, fue un proyecto que lo dejé, y es algo que vos lo estás haciendo en Instagram, me parece espectacular. Sí, porque me mencionaste en redes sociales, creo que estoy más abocado a la imagen que a las palabras, aunque todo el proceso de haikus fue transparente con redes sociales, pues yo escribía un haiku por día y lo publicaba en redes sociales. No me propuse escribir un soneto por día, porque no podría, pero sí, estoy obnubilado, y así se llama la serie. Suelo tomar muchas fotografías de nubes, y también estoy con la serie Pandemia. Estoy tomando Es fotografías cierto, de barbijos que que hay están en... muchos. Me llamó la atención, obviamente, se ven muchos barbijos tirados en la calle, y estoy haciendo una serie, colección con eso. Ya voy más de 300, voy casi 400 fotografías publicadas nomás, de barbijos tirados en la calle. Algo que llamaba la atención, sobre todo, digo, en la playa también, en la arena, en todos lados, que llamaba la atención al principio, pero bueno, ya si esto se va alargando, creo que cada vez nos va a llamar menos la atención, ¿no? Exacto, como muchísimas cosas malas nos acostumbramos, me parece, y nada, creo que hoy ya forman parte de nuestro ecosistema urbano, Del ver barbijos paisaje. tirados, sí, sí. Bueno, Un viento sosegado, bueno, pero no nos da tiempo, también tiene sonetos dedicados, o por lo menos yo lo leí, a las redes sociales, o cuando habla de que somos entre tarados y no sé qué, Sí, va, estaba, va, estaba un poco de mal humor, me va parece, ese día. definiendo la humanidad entre los tarados y los no sé cuántos, que van diciendo cosas ingeniosas, pero que evidentemente, por lo menos para mí como lector, cada lector tiene su lectura, estaban hablando de las redes sociales, ¿no? Fábula del idiota y el tarado se llama así. ¿Querés leerlo rápidamente? Fábula del idiota y el tarado. Los idiotas nos sitian diariamente, atacan con brutales tonterías, arrasan con la historia y el presente, elevando a dioses sus porquerías. Los tarados les siguen la corriente y se divierten con sus fechorías. Infectan las ideas y el ambiente, imponen su versión y sus miopías. Puedo ser un idiota intrascendente o el líder que motiva a las jaurías. Puedo ser el tarado más prudente o aquel que